No sé en qué momento exacto perdí el control. Solo recuerdo la sensación fría de mi anillo resbalándome del dedo mientras él me decía que me extrañaba. Y yo respondí que también lo extrañaba, aunque sabía que esas palabras podían deshacer mi vida entera en un segundo. Antes de todo esto, mi mundo era sencillo, predecible, casi cómodo. Me llamo Laura, tengo 37 años y he estado casada con Daniel desde hace 11. Un hombre bueno, noble, paciente, quizá demasiado paciente. Nuestra vida antes era como un reloj que nunca falla: desayuno juntos, trabajo, mensajes a media tarde, series por la noche. Y aunque suene tierno, con el tiempo esa rutina empezó a sentirse como una manta demasiado pesada sobre mi pecho. No era infelicidad, era ausencia de algo que no sabía nombrar. Lo conocí a él una mañana absurda, de esas en las que todo sale mal. Había olvidado mis llaves en casa, se me corrió la media, llegué tarde a una reunión. Y cuando entré a la sala, ahí estaba, apoyado contra la ventana, con esa expresión de estar observándolo todo sin prisa. Era el nuevo consultor externo. Se llamaba Julián. Me miró apenas levanté los papeles que se me habían caído al suelo y dijo, casi susurrando, respira, todos tenemos días así. No sé por qué esa frase, tan simple, me desarmó. Tal vez porque hacía mucho que nadie notaba mi cansancio. O tal vez porque él me miró como si yo fuera visible. Empezó con gestos mínimos, un café que aparecía en mi escritorio, una broma privada en medio de reuniones tensas, una conversación que se extendía un poquito más cada día. Yo me repetía que no pasaba nada. Que solo era un hombre amable. Que yo era una mujer casada. Pero las líneas se borraron cuando, una tarde, tras revisar un proyecto en la sala vacía, él dijo, no sé cómo explicarlo, pero siento que te conozco desde antes. Y yo, en vez de reír o cambiar de tema, me quedé en silencio. Ese silencio fue el verdadero comienzo. Las semanas siguientes fueron un infierno dulce. No hicimos nada físico, pero emocionalmente yo ya había cruzado la frontera. Mis mensajes a Daniel se volvieron más cortos. Mis excusas, más largas. Mi corazón latía con una culpa que me quemaba, y aún así, cada vez que veía a Julián, esa culpa se transformaba en un deseo tan profundo que me daba miedo. Una noche, salimos tarde del trabajo. La ciudad estaba vacía, mojada por una llovizna fina. Él me ofreció llevarme, y yo dije que sí sabiendo que no debía. En el coche, las luces pasaban sobre su rostro y yo sentía que algo dentro de mí temblaba. Cuando frenó frente a mi edificio, no dije gracias ni buenas noches. Dije, no puedo seguir así. Él me miró como si yo tuviera la llave de algo que llevaba años cerrado. Entonces dime qué quieres, respondió. Yo no contesté. Apenas apoyé la frente en el cristal, tratando de respirar, de ser fuerte, de ser buena. Y él acercó su mano, muy despacio, sin tocarme aún, esperando permiso. Ese casi contacto fue peor que cualquier caricia. Sentí mi mundo tambalearse. Al día siguiente nos besamos. Ni siquiera recuerdo quién dio el primer paso. Solo recuerdo que mi estómago se contrajo y mis rodillas fallaron. No fue un beso robado ni impulsivo, fue uno contenido durante semanas, cargado de todo lo que nos habíamos callado. Desde ese momento, empezó el secreto. Empezaron las mentiras. Empezó la doble vida. Las cosas se intensificaron rápido, demasiado rápido. Había momentos en los que sentía que Julián era mi verdadero hogar, como si él conectara con una parte de mí que yo misma había olvidado. Y esa sensación fue mi perdición. Porque cuando algo se siente real, justificas lo injustificable. Pero entonces llegó el día en que todo se quebró. Fue un viernes. Daniel había salido a visitar a su madre y yo esperaba a Julián en mi departamento. Estaba nerviosa, emocionada, culpable. Caminaba de un lado a otro, repitiéndome que debía detenerme, que debía terminar con todo antes de hacer daño. Cuando escuché el clic de la puerta, mi corazón se aceleró. Pero no era Julián. Era Daniel. Con una expresión que nunca le había visto. Como si hubiera comprendido algo, o como si estuviera a punto de descubrirlo y ahí lo dejo. Cuando lo vi parado ahí,
En el umbral, con la mano todavía en el picaporte, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Mi primera reacción no fue culpa ni vergüenza, fue terror. Terror puro. Como si alguien hubiera detenido el tiempo justo antes de que todo se desplomara. Daniel dio un paso dentro y cerró la puerta muy despacio, sin apartar los ojos de mí. ¿Esperabas a alguien?, preguntó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Esa calma que uno usa cuando está conteniendo algo más grande. Yo abrí la boca para responder, pero no pude. Ni una palabra. Mis labios temblaron, mis pulmones no alcanzaban el aire. Y juro que, por un segundo, pensé en correr. Así de ridícula estaba. Se acercó un poco, evaluándome, como si mis gestos fueran piezas de un rompecabezas que estaba intentando armar. Te llamé 3 veces, dijo. No contestaste. Sentí un pinchazo en el estómago. Estaba en la ducha, mentí. Y fue una mentira tan mal dicha que incluso yo quise darme una bofetada. Él no respondió. Solo me miró con esos ojos que tantas veces me habían visto amar, llorar, reír. Y ahora me estaban leyendo. Desnudando. Atravesando. Entonces vio la mesa, 2 vasos, uno de ellos con agua a medio beber. Vio mi respiración agitada. Vio la fragancia distinta en el aire, la que no uso yo. Y entendí que no hacía falta que Julián apareciera, el fantasma de él ya estaba flotando en la habitación. Laura, murmuró. ¿Qué está pasando? Yo sentí que mi garganta ardía. Estaba entre confesar o inventar algo desesperado. Pero antes de poder decidir, escuché otro sonido. Un golpe suave. La puerta del pasillo. Como si alguien hubiera entrado al edificio. Y mi corazón se partió en 1000 pedazos cuando escuché pasos acercándose. Era Julián. Reconocí el ritmo, la distancia entre pasos, ese modo tranquilo suyo de caminar. Él no sabía que Daniel estaba allí. No sabía que el mundo se había congelado. Mi mente se descontroló. Tragué saliva, di un paso hacia adelante y le dije a Daniel, casi suplicando. Por favor, no digas nada. No te alteres. Solo. Y ahí fue cuando Daniel comprendió. No necesitó más pruebas. No necesito verlo. No necesitó escuchar mi confesión. Sus hombros se hundieron y bajó la mirada. Dios, susurró. Eras tú. Todo este tiempo eras tú. La puerta volvió a sonar. Un golpe más firme esta vez. Julián estaba a minutos, tal vez segundos, de tocar a mi puerta. El aire se volvió insoportable. Sentía cada latido como una explosión en el pecho. Laura, dijo Daniel, levantando el rostro. Si lo vas a dejar entrar, quiero estar aquí. Quiero escucharte decirlo frente a él. Ese momento me estremeció. No por desafío. No por enojo. Sino porque jamás pensé que Daniel sería capaz de sostenerme la mirada con tanto dolor y tanta dignidad. No voy a dejarlo entrar, dije. No hoy. No así. Pero mis palabras eran frágiles, quebradas. Ni yo misma sabía si serían verdad. Entonces llegó el instante que me cambió todo. El golpe en la puerta, el definitivo, no vino de Julián. Sino del vecino. Un anciano del 3er piso que venía a avisar que su perro había derribado una maceta en las escaleras y quería asegurarse de que no hubiera ruido que yo hubiera escuchado. Me pidió disculpas. Sonrió. Fue amable. 3 frases, nada más. Pero ese momento, ese pequeño respiro del universo, hizo que Julián, que si había subido por el ascensor, se detuviera un piso abajo, esperando a que el anciano se fuera para no cruzarse con nadie. Yo supe que estaba ahí, detrás de la pared. Lo sentí. Daniel también lo intuyó. Había una tensión en el aire tan densa que parecía física. Cuando el vecino se marchó y el silencio volvió al pasillo, Daniel dijo: Voy a preguntarte algo. Y quiero que respondas sin pensar, Laura. ¿Estás enamorada de él? Y entonces ocurrió lo inesperado.
Lo que jamás había previsto. Lo que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me duele como un latigazo. Antes de que yo pudiera responder, antes de que una sola sílaba escapara de mi boca, escuché un susurro desde el pasillo. Un susurro que no debía escucharse, pero que llegó como un cuchillo que abre la piel sin avisar. No lo digas. Era Julián. Había hablado en voz baja, pensando que solo yo lo oiría. Que solo a mí iba dirigido. Pero Daniel también lo escuchó. Y esa frase, esa simple frase, fue el verdadero derrumbe. Daniel cerró los ojos. Julián quedó inmóvil afuera. Yo sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Y ahí entendí algo que me golpeó como una verdad cruel. No podía salvar a ninguno de los dos cuando escuché ese no lo digas atravesando la puerta. Algo dentro de mí se rasgó. No era solo culpa ni miedo, era la certeza de que, pasara lo que pasara después, ninguno de los tres iba a salir intacto. Daniel abrió los ojos lentamente, como si le doliera incluso ese pequeño gesto. Y me miró con una mezcla de resignación, tristeza profunda y algo más. Un cansancio antiguo, como si hubiera estado esperando este momento sin admitirlo. Así que él también está aquí, murmuró. No fue un reproche. Fue una constatación. Un cierre. Intenté hablar, explicar, justificar, lo que fuera, pero mi voz no salía. Sentía la garganta cerrarse, el pecho arder, las manos temblando. Quise negar, pero ya no tenía sentido. Quise confesar, pero ¿qué podía decir que no doliera? ¿Qué palabra no abriría otra herida? Daniel dio un paso atrás, como si necesitara espacio para no romperse. No voy a preguntarte más, dijo, y su voz se quebró justo al final. A veces, la respuesta ya está en el silencio. Esa frase me atravesó. Porque no habló como un hombre traicionado, sino como alguien que se despide. Y eso, me destrozó. Escuché otro movimiento afuera. El roce leve de una mano contra la pared. Julián estaba esperando mi señal, o mi valentía, o mi desastre. No lo sabía. Pero estaba ahí, respirando conmigo, aunque del otro lado. Daniel, logré decir al fin. No quería que fuera así. Te lo juro por lo que más quieras. Yo no planeé nada. Solo pasó. Él negó suavemente con la cabeza. No, Laura. Nada, solo pasa. Uno lo permite. O lo busca. O lo necesita. Y ahí fue cuando una lágrima se le escapó. No la limpió. La dejó correr. Mis piernas temblaban. Me apoyé en la mesa para no caer. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, pedirle que me perdonara. Otra quería abrir la puerta y hundirme en los brazos de Julián. Y una tercera solo quería desaparecer. Daniel inspiró hondo. Voy a salir por esa puerta, dijo, señalando la misma por la que él había entrado. Y cuando lo haga, tú vas a tomar una decisión. Solo te pido una cosa, no me mientas más. No a mí. No a él. Y sobre todo, no a ti. Suspiró. Y agregó, apenas audible. No quiero convertirme en un hombre que ruega que lo elijan. Ese fue su estallido emocional. Silencioso. Digno. Mortal. Se acercó a la puerta. Tomó el picaporte. Lo giró. Pero antes de abrir, se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró sin girarse. Que todavía te amo. Y me duele darme cuenta de que eso ya no es suficiente para ti. La puerta se abrió. Un golpe de aire frío entró al departamento. Y Daniel salió, pasando a menos de 1 metro de Julián. No se miraron. No intercambiaron palabra. Pero la tensión entre ellos fue tan brutal que sentí como si el aire vibrara. Cuando la puerta se cerró detrás de Daniel, el silencio se volvió insoportable. Y entonces, Julián entró. Cerró la puerta despacio. Me miró. Y su mirada no era la que yo conocía. Había miedo. Había dudas. Y había algo que nunca le había visto, culpa verdadera.
Laura, no iba a decir eso, murmuró. Simplemente no quería que él te obligara a elegir así, tan de frente. No quería que te lastimara. Pero esa explicación no me calmó. Me hizo arder. ¿Y qué crees que acaba de pasar?, dije, acercándome a él con el corazón en llamas. Lo escucho todo, Julián. Todo. Incluso lo que no dije. Él exhaló, tenso. ¿Lo amas?, preguntó de repente. Y su voz tembló. Me quedé congelada. Esa pregunta no venía de celos. Venía de miedo. Miedo a no ser lo que él pensó que era para mí. Dime la verdad, insistió. ¿Lo amas todavía? Y ahí fue cuando ocurrió el giro. El verdadero. El que yo nunca vi venir. Porque cuando abrí la boca para responder, me escuché decir algo que me dejó helada incluso a mí. No lo sé. Julián cerró los ojos, como si ese no lo sé fuera un golpe directo. Yo me cubrí la boca con la mano, sorprendida por mis propias palabras. Y en ese instante entendí la verdad que me había negado durante meses. No había traicionado solo a Daniel. También había traicionado a Julián. Y peor, me había traicionado a mí misma. Me quedé allí, entre dos vidas que se desmoronaban al mismo tiempo, sintiendo que mi corazón no pertenecía ya a ningún lugar. Ni al pasado. Ni al futuro. Ni siquiera a mí. Y entonces Julián dijo lo que terminó de romperlo todo. Si no sabes a quién amas, significa que no amas a ninguno. El silencio que siguió fue devastador. Él apartó la mirada. Yo di un paso atrás. Y comprendí que quizás lo que yo había sentido con él no era amor, sino la necesidad desesperada de sentirme viva. Y él también lo entendió. Julián se quedó inmóvil unos segundos, con el pecho subiendo y bajando rápido, como si hubiera corrido sin moverse del sitio. Yo lo miraba sin saber cómo sostenerme en mis propias piernas. Había algo en su mirada que me partió, no era enojo, ni decepción, ni siquiera celos. Era una especie de claridad cruel, la aceptación de que lo nuestro, tan intenso, tan adictivo, tan lindo en ciertos momentos, no tenía raíces. Era una tormenta, no una casa. Él bajó la cabeza, se pasó la mano por la nuca y murmuró, casi para sí mismo. Pensé que significaba algo para ti. Yo me acerqué, pero él retrocedió un paso. Ese movimiento, tan pequeño, tan preciso, me dolió más que cualquier grito. Sí significaste, dije. Mucho. Pero no es suficiente. Su voz fue firme. Y por primera vez desde que lo conocía, sonó agotado, derrotado. Siento que fui un paréntesis en tu vida. Algo que necesitabas para no ahogarte, pero no algo que quieras sostener. Me llevé las manos a la boca, tratando de contener un sollozo. Él me miró un segundo más, un segundo eterno, y negó con la cabeza. Y no quiero ser el hombre con el que te escapas de tu vida. Nunca quise eso. Sentí que algo dentro de mí se desplomaba sin ruido, como un edificio abandonado. ¿Te estás yendo?, pregunté, aunque la respuesta ya estaba escrita en su postura, en sus hombros caídos, en sus ojos que ya no me buscaban igual. No puedo quedarme sabiendo que me vas a comparar con alguien que amaste tantos años y que quizá aún amas. Hizo una pausa. Y no puedo pedirte que elijas algo que ni siquiera sabes si quieres. Se acercó lo suficiente para rozar mi mejilla con los dedos, un gesto suave, casi ritual, como si se despidiera de una versión de mí que él había imaginado. Lo que vivimos fue hermoso, susurró. Pero fue un accidente emocional. Y los accidentes no son cimientos. Yo cerré los ojos porque no podía sostener la mirada. Sentí sus pasos alejarse, la puerta abrirse lentamente y luego cerrarse con un clic que sonó definitivo. Y entonces, por primera vez desde que todo había empezado, me quedé completamente sola. El departamento se sentía distinto. Más grande. Más frío. Más silencioso. Caminé hacia la ventana, apoyé la frente en el vidrio y dejé que por fin cayeran todas las lágrimas que había contenido por semanas. No lloraba por perder a uno o al otro. Lloraba porque sentí que, en el proceso de buscar algo que me despertara, me había despedido de mí misma.
Pasaron minutos. O tal vez horas. No lo sé. Y cuando finalmente pude respirar sin temblar, tomé mi celular. No para llamar a Julián. No para buscar a Daniel. Para escribir un mensaje que nunca pensé que tendría el valor de escribir. Necesito tiempo sola. Para entender quién soy sin ustedes. Lo envié. A mí misma. Lo guardé en mis notas. Y en ese gesto mínimo, torpe, sincero, supe que por primera vez estaba diciendo la verdad. No quería elegir. No debía elegir. Porque la elección que más había evitado era la única necesaria. Elegirme a mí. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin imaginar brazos que me sostenían. Sin inventar excusas. Sin correr hacia nadie. Solo conmigo. Solo en mi silencio. Solo en mis ruinas, pero por fin mías y ahora. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?